Quisiera contactar a esta hora de la mañana con Paulina Ponce. Ella es de la Fundación A Su Lado. Paulina, buenos días, bienvenida a Vis a Vis con Yanedy Nostroza, y por ayudarme a analizar este tema que cuesta hablar de ello, pero creo que es importante, más allá del morbo que se puede defenderse. Este es parte de nuestro día. Zarandea, maltrata, golpea, estrés, sus frustraciones, desgracia de la triste situación de la tierra en donde se siembra depresión, en donde se siembra tristeza, en donde se siembra inseguridad, en donde se siembra violencia, en donde se siembra y donde aparece el caldo de cultivo para que en un futuro grupos delincuenciales puedan aprovechar de la desgracia, de la triste situación que vive nuestra gente. Dijimos que hay un 25% de la población todavía que está en pobreza en nuestro país, 8% en pobreza extrema. Y muchas veces esa pobreza y esa frustración los lleva a resolver sus problemas, a desatar sus frustraciones con violencia, con los más inocentes, con los más pequeños. Realmente fue muy triste ver la noticia en donde una madre de familia en la provincia de Tungurahua realmente trataba con mucha violencia a su hijo muy pequeño, un niño de apenas 3, 4 años de edad. Esas imágenes quedaron captadas por una cámara y se hizo pública la denuncia. Las imágenes se hicieron virales, muy fuertes, muy dolorosas, ¿no? De cómo esa madre abusa de su fuerza, abusa de su poder también y zarandea, maltrata, golpea a un niño que no puede defenderse. Esto es parte de nuestro día a día y estas son las cosas que tenemos que también tomar en cuenta para poder cambiar esta realidad social que estamos viviendo. Quisiera contactar a esta hora de la mañana con Paulina Ponce. Ella es de la Fundación A Su Lado. Paulina, buenos días, bienvenida a Vis a Vis con Yanedy Nostroza, y por ayudarme a analizar este tema que cuesta hablar de ello, pero creo que es importante, más allá del morbo que se puede producir, que creo que es sería un error quedarse allí, simplemente mirando imágenes y dejando que nos estremezca el corazón, el alma, o que nos aflore la rabia, la frustración, y pensar en las razones de fondo, en las causas de fondo y en lo que podemos hacer como sociedad. Paulina, buenos días. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Estas imágenes nos indignan a todos, son difíciles de comprender. Sin embargo, esta es una realidad tristemente generalizada en nuestro país. Nuestros niños sufren maltrato al interior de sus propios hogares. Y son los padres y cuidadores las personas que más infligen este daño físico y emocional en nuestros niños. Las cifras en el país, la verdad, alarman. En un informe de la UNICEF que salió el año pasado, dice que 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años sufren maltrato físico y emocional. Esta medición solamente se la hace hasta los 5 años. En nuestra experiencia y con el trabajo que hacemos en Fundación A Su Lado, podemos decir que los niños mayores de 5 años sufren más maltrato y estas cifras, en mi consideración, sin ninguna investigación por detrás, creo que más del 80% de los niños en nuestro país sufren algún tipo de maltrato, y esto es muy triste. Sí, Paulina, tal vez un poco para ir a las causas de fondo, para poder hacer una reflexión. Gran parte de los problemas de violencia de nuestro país, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, el maltrato, el abuso sexual incluso y de poder, viene de la mano de una idiosincrasia realmente perversa, ¿no? Una idiosincrasia en donde queremos colocar a los hombres en un lugar en donde se les pone un peso gigante en su espalda, diciéndoles: eres hombre, tú eres el proveedor, tienes que mantener a la familia, de ti depende la seguridad, la felicidad, el futuro, la salud, la educación, todo de toda tu familia.
Y eso es un peso que yo creo que es muy, muy fuerte para muchos hombres que no resisten y desatan esas frustraciones, ese peso, esa presión, muchas veces con violencia, con alcoholismo, con drogas, con infidelidad, no sé, con tantas cosas que los ayudan como a escapar de ese peso que tienen encima. Y por otro lado, tenemos una idiosincrasia que enseña que las mujeres tienen que ser sumisas, tienen que estar en casa, no pueden tener sueños, no pueden tener aspiraciones, muchas. Ahora ya ha cambiado eso porque la economía a uno le exige, pero muchas no pueden trabajar, tienen que estar en casa cuidando el hogar, cuidando el campo, cuidando los animales. Esto es a todo nivel, no estamos hablando solo de clase baja. En la clase alta también tenemos princesas que viven en casa mientras ven cómo su vida y sus sueños pasan sin hacerse realidad. Entonces, volviendo al tema, esto del maltrato a los niños es fruto de toda esta idiosincrasia, es un problema de la pobreza que nos aqueja, 25% de la población es pobre en nuestro país. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, creo que tienes toda la razón en lo que dices. Gran parte de las situaciones de maltrato se dan primero por la idiosincrasia, ¿no? Creemos que los niños son propiedad de los padres y que los padres tienen derecho a manejar la vida de los niños, incluso a cometer este tipo de abusos. Y todavía está engendrada esta creencia de los padres tienen el derecho. Y esto lo creen la mayoría de personas y por eso se justifica los golpes, el castigo físico y esto se va pasando de generación en generación. Eh, en estos casos de violencia, cuando la sociedad o cuando el público ve estas acciones o escucha estos maltratos en la casa de los vecinos, es importante saber que como sociedad todos estamos llamados a proteger a los niños, no solamente los papás. Que estos golpes, que este tipo de situaciones obviamente son delitos y que nosotros como sociedad tenemos que pararlas y proteger de alguna forma a los niños. ¿Sí? Todavía persiste, Paulina, en nuestra sociedad esta vieja creencia de la letra con sangre entra, es decir, de educar con violencia a los niños, ¿no? De eso de que no, un zarandeo, un pellizcón, una buena nalgada, a veces hace falta, dicen muchos padres, ¿no? ¿Tú coincides con eso? ¿Eso sigue siendo como una norma en nuestro país? Yo creo que sí, y es lamentable ver en redes sociales todo tipo de comentario cuando hay, qué sé yo, posts acerca de estos temas del correazo, del chancletazo. Muchísimas personas justifican la violencia y creen que esta es una manera de educar. Pero las investigaciones prueban lo contrario. Hay cientos de investigaciones a nivel mundial que dicen que el castigo físico, primero que no ayuda en la educación y segundo que produce daños a nivel emocional y físico a corto plazo y a largo plazo. Entonces, las personas que todavía defienden esto se están yendo en contra de evidencia científica que dice que esto solamente daña emocionalmente a los niños y que produce trastornos de salud mental en las personas adultas. ¿Sí? Y la única manera de cambiar esto es a través de la educación, a través de la concientización acerca del desarrollo de los niños, de las necesidades que tienen en cada etapa de su desarrollo, cómo su sistema nervioso está conformado y por qué los niños necesitan ayuda para calmarse cuando están llorando, que no lo pueden hacer solo, que no, muchas veces no lo hacen porque son malcriados, sino porque simplemente son inmaduros y necesitan esta conexión con un adulto para poder calmarse y seguir con la vida, ¿no? De ahí es importante saber que los adultos somos espejos de los niños y cualquier cosa que ellos estén haciendo que no nos gusta, que nos molesta,
seguramente pues lo miraron en alguna actitud, en alguna acción de nuestra parte. Es decir, ellos no se autoeducan, sino que siguen los patrones que nosotros les enseñamos. Entonces allí es importante saber que, digamos, hay un círculo de violencia, ¿no? Un padre que abusa de sus hijos, un padre o una madre que golpea a sus hijos, un padre o una madre que utiliza el grito, el látigo, la chancleta, la correa o lo que sea con la idea de educar y de criar hombres o mujeres de bien, seguramente vino de un hogar en donde fue sometido a digamos, a esa forma de crianza y de educación. Pero yo creo que, y confío porque conozco a muchas familias que sí han logrado romper ese círculo de violencia, es que fueron muy maltratados y ahora que tienen sus familias y sus hijos hacen todo lo contrario, es decir, se preparan, se capacitan y trabajan en su paciencia, trabajan en su nueva formación y educan a sus hijos de otra manera. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es así fácil? ¿Es muy común esa posibilidad de romper el círculo de violencia o cuál es la realidad que aqueja a nuestro país? Claro, es totalmente posible romper este círculo de violencia. Nosotros, todos los humanos, tenemos esta posibilidad de reparar. Y se dice que para criar a los hijos hay que sanar nuestra propia historia. Entonces, hay que poder vernos a nosotros mismos, reconocer el dolor que sentimos cuando éramos niños y si nos educaron con golpes, recordar lo que eso era para nosotros. Entender de dónde venía esto de nuestros padres, obviamente sin justificar la violencia, porque esto es clave para poder cambiar, sino buscando herramientas que pueden ayudarnos en los momentos de crianza que van más allá de estas acciones físicas para corregir. Entonces, sí, es muy posible a través de la terapia, de la introspección, de las lecturas, de las conversaciones con nuestros propios padres, con amigos, acerca de lo que vivimos cuando éramos niños y por qué queremos hacer algo diferente con nuestros hijos. Ahora, en cuanto al tema legal, digamos, si nos vamos a países como Estados Unidos, no sé si Europa, pero creo que más conocemos de lo que sucede en Estados Unidos, en donde pues los padres no pueden golpear a los niños ni pública ni privadamente. Eso implicaría una posibilidad inmediata de ser encarcelados o ser sometidos a la justicia y que el Estado, digamos, les quite la patria potestad y tome la patria potestad de esos niños, los lleve a un centro de cuidado y posible adopción en un futuro. Es decir, el padre que golpea y que utiliza estas mecánicas, padre o madre que utiliza estas mecánicas, estas creencias para criar a sus hijos, corre un altísimo riesgo de perder a sus hijos. Aquí en el Ecuador las leyes son más laxas, aunque vimos con esta madre de familia, una mujer indígena, campesina de la provincia de Tungurahua, que está encarcelada. Su niño está también en este momento en manos de las autoridades, pero como que el Estado no ofrece mayor alternativa, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Cómo podemos ayudar a esa familia? Claro, creo que es bien importante tomar medidas preventivas, ¿no? El trabajo con estas familias, con estas madres o padres en estas situaciones, es un trabajo en la sensibilización, en darles estrategias de crianza, en hacer procesos sobre su propio bienestar. Una persona que violenta a su hijo seguramente vive un estrés muy alto en su vida. Entonces, eso es algo en lo que hay que trabajar. En los países donde hay menos castigo y maltrato físico, son los países que han logrado aprobar leyes en donde se prohíbe el castigo físico.
Estos son los países nórdicos que hicieron esto en los años 70. Y eso sí está probado que disminuye el castigo, obviamente, y también el maltrato a nivel general. Eh, pero creo que es importante la educación, el apoyo que tienen estas familias en la crianza de los niños. El apoyo de la familia cercana, el apoyo del barrio, de las personas que viven cerca, porque criar a un hijo también implica un montón de estrés. Y los padres, las madres necesitan también este apoyo, este sostén de otras personas para poder ser acompañados Claro. en la crianza. Claro, hay que pensar que, bueno, el maltrato no va de la mano de la pobreza, ¿no? Eso pues, sería un error analizarlo desde ese punto de vista, pero la pobreza, Ajá. la pobreza quizás sí es un factor que agrava las frustraciones y puede propender más hacia una violencia mucho más generalizada, ¿no es cierto? Pero Sí. en la clase alta también hay mucha violencia, abuso y de todo tipo, ¿no? Maltrato, mal ejemplo, también hay muchísimo, así que es a todo nivel y yo me quedo muy preocupada, muy triste y con un compromiso grande de ver qué podemos hacer, porque no solamente, Paulina, se trata de familias que maltratan a sus hijos. Yo creo que algo, porque pues dentro de esa familia tú puedes entender que eso puede sanar y finalmente esa relación se puede recomponer. Pero ¿qué pasa cuando mandas a tus niños a los colegios y esos padres, digamos, esos adultos lastimados, abusados, luego abusan de niños que confían en ellos para su cuidado? Eso también está pasando en nuestro país, pero eso va a ser tema de otro análisis y otra entrevista, Paulina. El tiempo se nos fue, pero te agradezco muchísimo. Gracias por ayudarme a analizar este tema y a reflexionar sobre una posibilidad. Quiero quedarme con algo positivo. Sí se puede romper el círculo de la violencia. Si tú eres víctima de violencia, si tú trabajas en ti, si tú reflexionas alrededor de las consecuencias, lo que hace en ti esa violencia, entonces tú puedes romper ese círculo y no ser igual con tu familia, con tus hijos. Si ya lo eres, también es posible romper hoy ese círculo de violencia. Muchas familias, muchos hombres y mujeres lo han logrado y han pues cambiado esa triste y dura realidad de sus vidas. Gracias, Paulina, que tengas un excelente día.